sabemos que es muy importante las clases de PLC. Vamos a ver qué hacemos con la de sensores. No sé si dijiste algo, si ya definiste alguna de las opciones que veníamos manejando. Sí, no, lo que les dije que probablemente les enviemos una clase grabada para que la puedan ver y la semana que viene ir más a los ejercicios o a las dudas de ejercicios que tengan, que parece que va a ser más rico que utilizar la clase entera para dar los conceptos más básicos de sensores, que igualmente en la clase teórica o los dieron o los darán, pero quizás acá los vemos con un enfoque más práctico de, bueno, cómo lo utilizaríamos. Sí, nos quedan la clase de hoy, la que viene y la del 15 de el repaso, así que estamos súper justos. Sí. Bien, bueno, excelente. Bien. Una cosita más, ¿te parece que hacemos hasta las 18:30 para pasar a TP? Vale, vamos a intentar hacer eso. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Bien, la semana pasada habíamos empezado a ver un poco como la estructura básica del Celio. Habíamos visto que en su forma de programación del ladder teníamos 5 espacios encolumnados para poner contacto, que estaban en color amarillo, y que luego teníamos un espacio, obviamente uno, porque no podemos poner bobinas en serie, para las bobinas en color celeste, y que el programa estaba preparado con esta lógica de colores en donde amarillo solamente va amarillo, 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 azul a azul. Y ahí hemos visto que teníamos distintos componentes, que los voy a repasar súper rápido, y después vamos a entrar uno a uno a ver cómo se utilizan. Tenemos en este caso, en el PLC que elegí, 16 entradas digitales, ¿sí? Desde la I1 hasta la IG. Después habíamos hablado que había unos pulsadores que son los botones Z, que son los que tienen directamente el controlador. Habíamos hablado que había unos dispositivos que se llamaban marcas, en este caso tenemos 56, que funcionaban como las salidas, pero que no tenían salida al exterior, que les conté que se podían utilizar como para memorizar cosas, para recordar acciones, y también se puede usar para otras cuestiones que las vamos a ir viendo, y que tenía la posibilidad de tener contactos, todos los que yo quiera, normales abiertos o normales cerrados, y que tenía distintos tipos de bobina, que no lo llegamos a ver, que estaban representadas por este corchete, por este firulete que no sé cómo se llama, y después por esto que no lo llegamos a mencionar, que es la S y la R, que es lo que llamamos el par set reset, que hoy vamos a hablar un poco de eso. Luego teníamos las salidas, que si se fijan, las componentes de las marcas y de las salidas son exactamente las mismas, solo que las salidas son en las que voy a conectar los dispositivos de campo, los actuadores o preactuadores, que en el caso de esta familia de PLC solamente tengo salidas del tipo digitales, ¿sí? Del tipo on-off, del tipo conectado o desconectado solamente. Después tenemos todos los módulos de temporizadores, que también los vamos a repasar rápidamente, ¿sí? Que en este caso tengo 28 temporizadores posibles, con un tipo de contacto, perdón, con un módulo de contacto que puede ser normal abierto, normal cerrado, y después con 2 tipos de bobinas, que una es la bobina justamente del temporizador, la que tiene la letra T, y que la otra que tiene la letra R es una bobina de reset, ¿sí? Luego tenemos los contadores, que funcionan en forma análoga a lo que vimos en KDecimu, solamente que la forma de programación es un poco diferente, pero tiene una bobina, así como antes teníamos una patita dentro del módulo de contador que nos iba contando los flancos que le metíamos. Acá vamos a tener una bobina que cuenta los flancos, que es la bobina C. Después tenemos otra bobina, que es la bobina D, que es la que pone al contador en modo decremental, en el caso que esté energizada, y una tercera bobina, que es la bobina R, que es la bobina de reset, que lo que hace es poner en cero al contador una vez que alimento esa bobina. Después tenemos este que yo nunca me acuerdo de qué se trata, que nunca lo utilizamos, pero es un tipo de contador, la verdad es que nunca me acuerdo. Después tenemos algo que es muy importante, que es el comparador de contadores, ¿no? Si yo quiero comparar 2 valores de cuenta,
de contadores, puedo utilizar este comparador que me va a permitir implementar funciones lógicas, mayor, menor, igual, distinto, entre valores de dos comparadores. Y fíjense que solamente tiene contactos, porque lo que va a hacer es, si esa función de comparación que yo armo es verdadera, lo único que va a hacer es cambiar el estado de un contacto, ¿sí? Si es abierto se va a cerrar, si es cerrado se va a abrir, y en forma muy, muy, muy parecida va a funcionar la siguiente función, que son los comparadores analógicos, ¿sí? Que en este caso tengo 16, que siempre los voy a representar con la letra A en un contacto, y lo que me va a permitir justamente es comparar entradas o variables analógicas. Como su nombre lo dice, comparador analógico. Y lo interesante es que me va a permitir comparar contra un valor de referencia, ¿sí? O me va a permitir comparar contra el valor de otra entrada analógica, entre dos entradas analógicas. Y acá algo súper importante, que cada vez que nosotros estemos programando dentro del Celio algo que tenga que ver con variables analógicas, lo vamos a hacer a través de los comparadores analógicos, ¿sí? No a través de un contacto de una entrada, no a través de una I. ¿Por qué? Porque estas I, por empezar, si lo vemos, lo pone abajo, son entradas digitales, porque un contacto on-off solo corresponde a una entrada digital. Una entrada analógica, que en realidad toma infinitos valores entre el máximo y el mínimo, ¿sí? No lo puedo representar como un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado. No es, por ejemplo, si tomara como ejemplo la temperatura, no es que hay temperatura o no hay temperatura. Hay 25 grados, 32 o 57. Hay un continuo. Entonces, ¿cómo represento ese continuo? Lo represento o cómo lo gestiono a través de los comparadores analógicos, donde voy a crear una función de comparación. Ahora en un ratito lo vamos a ver en detalle. Y después los siguientes elementos que tenemos son las funciones de relojes, que vamos a ver de qué se trata, que en realidad es activar o desactivar contactos, o mejor dicho, cambiar el estado de contactos en función de cómo programe estos relojes. Fíjense que también pertenecen a contactos, ¿sí? Lo que va a hacer es, va a cambiar de estado los contactos en función de las condiciones que yo ponga adentro. Luego voy a tener estas salidas, estos bloques de texto, que es información que el PLC me va a dar cuando energice esas bobinas, ¿sí? En un texto más o menos fijo. Ahora vamos a ver de qué se trata. LCD en realidad es la retroiluminación del display, ¿sí? Si energizo esto, lo que va a hacer es iluminar como si fuera con una luz por detrás el display. Y por último la función verano-invierno, ¿sí? Que se va a hacer verdadera o falsa en función de la estación del año. Esto es un repaso súper rápido de todo lo que tenemos. La semana pasada también hablamos de la importancia de entender qué tipo de elementos yo voy a conectar en las entradas, ¿sí? Para ver cómo tengo que hacer la programación interna. Y después de discutir un poco el caso más sencillo de la marcha parada de un motor, donde en lógica cableada siempre utilizamos un pulsador normalmente abierto para la marcha y un pulsador normalmente cerrado para la parada, si en este caso hacíamos lo mismo para la programación con un PLC, usar un normalmente abierto para la marcha y un normalmente cerrado para la parada, dentro de la programación teníamos que hacer algo diferente, ¿no? Porque si no, no funcionaba como esperábamos, ¿sí? Hasta ahí llegamos la semana pasada. ¿Hasta eso quedó alguna pregunta, algún comentario, algo que no se haya entendido? Bien, sospecho que eso no se entendió todo. Bien, entonces habíamos visto que si teníamos la marcha parada de un motor, por ejemplo, y en I1 conectaba a un pulsador normalmente abierto y en I2 también conectaba un normalmente abierto, en la programación lo que iba a hacer era ponerlo como un normal cerrado, y si conectaba la salida en Q1, lo que iba a hacer era un circuito más o menos como este, ¿verdad? ¿Están de acuerdo?
¿Sí? Con esto hacía una marcha parada, me iba al modo de simulación, ponía en modo run, ¿sí? Espérenme, que acá tengo las entradas. Entonces, para hacer un pulso, teníamos que apretarlo 2 veces para que eso se pulse, ¿no? Acá tenía la autorretención de Q1, se activaba Q1 y luego lo frenaba con Q2 apretándolo 2 veces, ¿no? Esto apretarlo 2 veces porque es el momento que aprieto y el momento que suelto. Ahora bien, si en lugar de utilizar estas bobinas, utilizo estas otras que yo les estuve contando, la programación se hace de otra manera. Y se los voy a contar. Interrúmpame todo lo que quieran, pregúntenme cositas. Funciona de la siguiente manera, miren. Si yo le doy un pulso, y cuando doy un pulso es energizo esta bobina SQ1 por un tiempo pequeño, no importa cuánto sea, simplemente la energizo, lo que va a hacer esa entrada asociada a Q1 se va a activar. Y si yo energizo la bobina reset de esta misma salida, pongamos con otro pulsador, y 2, lo que va a pasar es que esa salida se va a desactivar. Entonces, voy nuevamente al modo de simulación para mostrarles lo que acabo de intentar explicar. Y fíjense cómo funciona. Pongo en modo run, le doy un pulso. Fíjense que el pulso es, lo cerré, lo mantuve apretado y lo solté. Y aunque la bobina no esté alimentada, fíjense que cuando le doy el pulso y lo mantengo apretado se pone en rojo, pero cuando lo suelto se pone en azul, o sea, desenergizado. Si se fijan, la salida correspondiente está activada, ¿sí? No es que es magia, es que así es como está planteado. Esto no es que, como en el caso del KDSIMU, es un circuito eléctrico, ¿sí? Esto es como hablamos la vez pasada, que es la forma en que yo programo casi análogamente, como si fuera en forma eléctrica, pero en este caso pasa algo distinto, porque fíjense, esta SQ1 no funciona igual que la bobina de un relé o de un contactor, porque en el caso que yo le saco la alimentación a la bobina de un relé o de un contactor, sus contactos vuelven al estado inicial y no pasa nada. Acá lo primero que tenemos que entender es que si trabajamos con el par set-reset, acá la lógica del circuito eléctrico no es exactamente igual. Acá parece como una especie de magia que tengo que darme cuenta que, o tengo que saber que cuando le doy un pulso a la bobina de set, que se va a escribir siempre así, set y la salida, o set y la marca, esta se va a activar y se va a desactivar cuando le dé un pulso al valor reset. Fíjense que ahí le di un pulso al reset y Q1 se desactivó. Entonces le doy un pulso a I1 y se activa, le doy un pulso a I2 al reset y se desactiva. ¿Esto se entendió? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Sí, sí. Bien. ¿Hay alguna cosa que les llame la atención de este circuito tan simple? Que no están unidos entre sí. ¿Quiénes no están unidas, Rodrigo? Y ni SQ1 con RQ1 no están unidas las líneas, digamos. No están unidas las líneas, no están unidas eléctricamente. ¿Cómo decías, Gaspar? No, que lo mismo también, o sea, como que RQ1 puede reiniciar a SQ1, pero sin tocarse, sin estar conectadas para nada. Ni siquiera por la Claro. misma entrada, porque una es I1 y la otra es I2. Claro, son dos cosas distintas, ¿no? Una es I1, que I1 lo que va a hacer es activar la salida Q1, y otra que es I2, o podría ser I28, que lo que va a hacer es desactivar Q1, ¿sí? No hay un vínculo en la programación entre set Q1 y reset Q1, sin embargo hay un vínculo funcional, ¿no? Porque ambas bobinas afectan la misma entrada, ¿no? Digamos, estas dos bobinas afectan esta misma salida, perdón, dije entrada, pero quise decir salida. ¿Está? Eso que dijeron es cierto y está ok.
¿Alguna otra cosa que les llame la atención, les preocupe, les quite el sueño, les pase alguna cosa rara? ¿Qué pasa si se energizan las dos a la vez? Muy bien, Juancho, parece que esto estaba preparado. Era la pregunta que quería que alguien hiciera. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¡Boom! ¿Qué pasa? Nada, no debería pasar nada. ¿Cómo es nada, Celina? A ver, explícame qué significa nada. Y es que son dos comandos, digamos, opuestos. O sea, Eso me si gustó, una- los dos comandos opuestos. Por ejemplo, se imagínate anulan que entre yo, sí. imagínate que yo soy tu amo y vos sos mi esclava. Y estás parada en una escalera y te digo, Celina, subí, Celina, baja. Celina, subí, Celina, baja. Celina, subí, Celina, baja. Todo va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ahora tenés dos amos, uno soy yo y el otro es Agustín. Y yo te digo subí y Agustín te dice baja. Ujú. Por supuesto me vas a hacer caso a mí porque soy más simpático. Pero en el caso que vos le decís a la bobina, seteá, reseteá. ¿Y qué sé yo? No tiene voluntad la bobina como vos que me vas a hacer caso a mí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué hacemos si pasan las dos cosas a la vez? Si alguno tiene Celio, ya lo está haciendo en su computadora. Creo que la mayoría de ustedes ni lo bajó. Pero si alguno tiene Celio, lo está haciendo, está probando y ya sabe la respuesta, que me la diga. ¿Qué pasa si hago las dos cosas a la vez? Si le digo set y reset a la vez. Primero, lo que hay que plantear antes de cualquier respuesta es, no pasan dos cosas a la vez. Y nosotros lo pensamos porque somos estudiantes recibidos o recibidos de ingeniería industrial. Pero si fuéramos de electrónica ya lo tendríamos adquirido hace rato, de que no pasan dos cosas en simultáneo, ¿no? En la vida. Hay como un infinitesimal de tiempo que hace que una de las dos cosas ha ocurrido antes y la otra ha ocurrido después. Pero supongamos que podríamos hacer las dos cosas a la vez o hacemos primero una y luego la otra. En un infinitesimal o no tan infinitesimal. ¿Qué pasaría si yo le doy las dos instrucciones a la vez? Subo la escalera, bajo la escalera. Me quedo quieto. ¿Qué hago? Arriesguen, no pasa nada. Nos estamos divirtiendo. Toda Es respuesta que es para válida. mí es eso, porque si hubiéramos, o sea, considerando lo que dijo Agustín, ¿no? O sea, hay un infinitesimal de segundo ahí entre una tarea y la otra. Si vos le das set reset, es como que en ese infinitesimal, sí, primero se va a aprender el set, después el reset, pero a la larga queda como si nada, como si nunca se hubiera aprendido la salida. Lo mismo ¿Queda si aprendida hubiera... tu propuesta? ¿Tu propuesta es que quede aprendida o que gane la primera? No, que no queda aprendida. Para mí no se termina aprendiendo nada. O sea, yo acabo de hacer set, vemos que está aprendida. Vos decís que si yo ahora hago reset, ¿qué pasa? Que tenía que pagar. Se tiene que apagar. Espérenme, se tiene que apagar. Muy bien, se apagó. Bien, tenías razón. Fíjate. Estoy apretando los dos pulsadores a la vez, ¿no? El I1 y el I2. Tengo los dos deditos metidos ahí. Entonces, vamos a ver lo que vos decías. ¿Está bien? Y si hago al revés, si hago reset y después hago set, debería ganar el set, ¿verdad? ¿Lo que decís vos, Celina? Se empezó a dudar. Me encanta. No sé, vamos a ver. Vamos a ver, lo voy a hacer. Para mí no se prende. No, pero no se prende. estoy totalmente segura. Para mí no se prende. ¿Quién dijo no Porque se vos tenés el prende? reset. Yo, Celina, ¿Celina dijo que no se prende o que se prende? que no se prende. ¿Y alguien dijo que se prende? Me pareció que habló Rodrigo. Sí, Yo no, creo pero que dije se que no. prende. No se prende para mí, tampoco. Rodrigo dice que no, y Juancho, ¿vos qué decís? ¿Que sí o que no? Yo pienso que se prende
por el estado inicial, digamos, porque ahora está apagado y vos le vas a dar para que se Muy setee, bien, se Juancho, debería muy bien. prender. Mirá, le voy a dar con todo. Y no se prende, Juancho, esta vez perdiste. Gracias igual por participar. No se prende, ¿no? Entonces yo quería llegar con todo este acting pelotudo que hice, quería llegar a esto y a mostrarles que entre el set y el reset, si yo tengo las dos bobinas energizadas al mismo tiempo, prevalece el reset, ¿sí? ¿Por qué se les ocurre que puede Y eso, prevalecer el reset? ¿Gaspar? no, iba a preguntar eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién se anima a dar un por qué? Puede ser Ya por sabemos que el tema funciona de así. seguridad. Muy bien, Facu. Muy bien, sí. Generalmente es por un tema de seguridad, porque imagínate que esto es un motor que está, no sé, haciendo mover un tren laminador y de golpe vino un salame y metió la mano y se la está haciendo bosta, y Celina, que es buena y ve al tipo lastimándose, ¡pum! Le da el reset para que frene la máquina, pero Juancho, que es un poco más jodido, le dice, no, hay que salvar la producción, y le da la marcha, y entonces entre esas dos cosas, digamos, usted puede un ejemplo medio sonso, pero entre esas dos cosas queremos que prevalezca el reset, ¿no? Queremos que la máquina se detenga por una cuestión de seguridad, ¿sí? Pero no hay una cuestión eléctrica, acá hay una decisión de que prevalezca el reset sobre el set, ¿sí? No tengo mucho más para decir, es eso, se diseña de esta manera por una cuestión más de seguridad y listo, ya está. Entre la doble instrucción gana Celina, pierde Juan Cruz. ¿Está? Quiero aclarar algo, ¿puede ser? Of course. Que el Celio lo pone por eso y muchos PLC lo trabajan por defecto, pero hay bobinas en muchos sistemas que se llaman, en vez de SR, que sería set reset, se llaman RS. Y gana quien está adelante. O sea, si son bobinas SR, va a ganar el set, si están las dos, y las bobinas RS va a ganar el reset si están las dos. Pero esto menciono para que no crean que en todo el mundo es así. Sí, en el mundo de automatización industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, gana siempre el reset porque usamos Celio. Claro, absolutamente. Perfecto. ¿Alguna duda del set reset? Esto es una pavada, pero bueno, necesitamos explicarlo. Celina. ¿Puedes tener un reset para más de un set? O sea, que el mismo reset aplique a más de un set. Excelente pregunta. Amo que hagan esas preguntas que están buenísimas porque yo me olvido explicarlo. Y la respuesta es no. No, porque si ustedes se fijan, cuando yo vengo acá, bájense el Celio, dale, bájense lo que va a ser más fácil para ustedes. Fíjate, cuando yo uso la bobina, la uso quiere decir cuando ya hice drag and drop y la puse acá, me la marca como grisada. Y me está diciendo, listo, ya la usaste, no la puedes usar una vez más. Se usa un set, un reset, y listo, that's it. No se puede usar nada más. En cambio, contactos, fíjate que yo voy a poner ahora uno de Q1, pero si después quiero puedo poner otro de Q1, y si después quiero puedo poner otro de Q1, y no voy a seguir toda la noche, pero podría poner tantos como quiera. Incluso los puedo poner normales abiertos o normales cerrados, ¿sí? Pero está buenísima la pregunta, Celina, y gracias, porque si solamente puedo poner una y solo una de set y de reset, así como si trabajara otro tipo de bobina, ¿no? Una vez que yo la puse, ya está, fui. ¿Está bien? Creo que puedo hacer esto, pero es cero recomendable. Y acá me da pie para contarles esto. La semana pasada, cuando empezamos a ver bobinas, le dije que la bobina, entre comillas, tradicional, la que es completamente análoga a la bobina de un contactor o de un relé, es esta primera que se llama activo en estado, la peor traducción que podemos tener al español, ¿sí? Activo en estado, conector. Bueno, no sé qué quieren decir con eso, pero en definitiva, esta que es el corchete funciona exactamente igual que la bobina de un relé o de un contactor. Pero espera, Andrés, en el medio hay otra ahí que separa entre el set y el reset que tiene así como, ¿no? Como una patita chueca. Bien,
Esta segunda bobina, que se usa sola, no como se usa la que les estoy mostrando ahora, se llama bobina telerruptor. ¿Qué? Telerruptor, ¿sí? O activo en flanco. Entonces, fíjense, si yo pongo acá una bobina activo en flanco, Q2, les voy a mostrar cómo funciona, que es una pavada. La usamos poco y nada en la materia, pero está bueno que la sepan por si en algún momento la necesitan usar. De vuelta, bájense el serio porque esto que yo les muestro acá me tienen que creer un montón de cosas porque no ven donde estoy haciendo clic en el mouse. Y funciona de la siguiente manera. Funciona, se llama activa en flanco. Este nombre está un poco mejor. Funciona así. Si le doy un primer flanco, esto es darle un flanco, ¿no? Activarlo una vez, se enciende, suelto, queda activada. Ahora, si le doy otro flanco, se apaga. Si le doy un flanco se enciende, si le doy otro flanco se apaga. Es como si tuvieran la misma bobina, el set y el reset, pero la primera vez hace una cosa, la segunda vez hace la otra. La primera vez hace una cosa, la segunda hace la otra. Y así sucesivamente. La usamos poco y nada, realmente, pero está bueno que sepan de qué se trata. ¿Se entendió? La diferencia entre las tres modalidades de uso de una salida. La salida tradicional es la primera, activo en estado. La segunda es telerruptor. La tercera es el par set reset. Y algo importante del par set reset, que siempre que uso set, necesito usar el reset. Y una recomendación es que nunca mezclen una salida del tipo activa en estado con una de set o reset. Independientemente de que el sello te las permita arrastrar, no las mezclen. ¿Sí? Preguntas de salidas. Perdón, Andrés, tengo una consulta sobre esto último que dijiste. No entendí a qué te referís con mezclar la bobina que funciona como si fuera un relé con una bobina reset. Buenísimo. Te lo voy a tratar de explicar con un ejemplo. Q5. Q5 pongo una salida así. Y a la vez pongo esto. No usar en el mismo programa, ¿sí? Una salida que sea Ah, ok, ya entendí. del tipo flanco Perfecto. con una que sea de reset. Porque vas a hacer Claro. un enchastre de cosas. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Gracias. Nada. Bien. Vamos al siguiente. Como les decía, la marca funciona exactamente igual. Ahora, ¿en qué casos usaría una marca, por ejemplo? Supongamos que queremos hacer un automatismo en donde queremos que, qué sé yo, que un motor se encienda. Hoy es un ejemplo muy malo el que voy a dar, pero es el único que se me ocurre. Si todos ustedes, todos los que estamos en esta clase, presionamos un pulsador, ¿sí? Una entrada. Todos no, porque somos un tocazo, pero supongamos que somos 6 o 7 personas que pulsamos un pulsador. Pilar tiene el I1, Celina tiene el I2, Juan tiene el I3, Ignacio tiene el I4, Facundo tiene el I5 y Bruno tiene el I6. Y nosotros queremos que cuando todos presionamos al mismo tiempo el pulsador, no cuando presiona uno u otro, sino que todos los presionan al mismo tiempo, lo que deberíamos hacer es un AND, ¿no? De pulsadores normalmente abiertos. Es decir, esta pavada que estoy diciendo sería que un I1, I2, I3, ya sé que no se dice I, pero acá queda mejor, I4, I5, I6, ay puta, se me acabó, no tengo más para poner contactos. Entonces, una forma que lo que yo podría hacer es esto. Miren. Podría decir, bueno, voy a usar esto para acordarme que Celina, Pilar, Juan Cruz, Ignacio y Facundo, cuando todos ellos 5 apretaron, me voy a acordar que los 5 apretaron. Voy a usar esta bobina para acordarme. Entonces lo que voy a hacer es, como esa bobina se activa, su contacto asociado va a cambiar de estado, le pongo un abierto para que se cierre, y voy a decir, bueno, voy a usar el I6, que ya no me acuerdo de quién era, creo que era de Bruno,
para decir, ah, bueno, si sucede esto y además viene Brunito y le da I6, lo que voy a hacer es, por ejemplo, setear Q1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no se entiende un poco? Entonces, lo que acabo de decir es, si todos ustedes juntos, ustedes 6, presionan al mismo tiempo el pulsador, lo que voy a hacer es que se encienda, que se setee Q1. Pero como no me alcanza la cantidad de contactos que tengo en el Celio, lo que voy a decir es, bueno, voy a usar este truco de Pilar, Celina, Juan Cruz, Ignacio y Facundo, los voy a reunir en M1, ¿sí? Y cuando toda esta línea sea verdadera, esta bobina se va a activar y por lo tanto, como esta bobina se activa, este contacto asociado a esta bobina también se va a cerrar. Y si son verdaderas estas 5 pulsaciones y además viene Brunito y también mete su dedito, voy a poder activar Q1. Ahora bien, si apretó Celina, Pilar no, porque estaba dormida, vino Juan Cruz, vino Ignacio, vino Facundo, qué sé yo, y apretaron, pero también apretó Bruno, pero Pilar se durmió y no apretó el I2, este M1 no se va a cerrar. Como no se cierra, no se activa Q1. Esto es un uso de los miles de usos que podemos tener para M1. ¿Está bien? Son cosas internas, son para memorizar cosas internas. ¿Se entendía más o menos cuál sería la idea? Es muy pavo esto. Bien. Sí, por mi parte sí. Sigo adelante. Siguiente módulo que les voy a mostrar es el módulo de los temporizadores. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los temporizadores? Y dijimos que teníamos temporizador, retardo a la conexión o retardo a la conexión, a la desconexión, perdón, ¿no? O el on delay u off delay. Acá en Celio tenemos esos 2 temporizadores, ¿sí? Pero también tenemos otros, que ahora se los voy a mostrar rápidamente. Entonces podríamos decir, bueno, qué sé yo, un programa que una vez que yo presiono el pulsador tal, un rato después se conecte una salida, ¿no? Entonces diría, bueno, si activo I1, si presiono I1, voy a poner una bobina de un temporizador y después de un ratito lo que voy a hacer es que ese temporizador accione alguna cosa, por ejemplo, una Q1. ¿Saben? ¿Sería algo así el circuito, por ejemplo? ¿Me creen? Más o menos. ¿Les gusta? Bien. Sí, te creemos. Gracias, Gasparcito. No me crean tanto porque está mal este circuito. Desconfíen siempre. La primera cosa que les voy a decir y recordar, que se lo dije la semana pasada, que cuando acá tengo el ojito rojo, me está tirando la bronca, me está diciendo, che, acá hay alguna cosa mal, alguna cosa que te falta. Si no sé qué es lo que me falta, bueno, pum, vengo acá y me va a decir, me va a dar alguna pista. Me dice, el valor del temporizador es nulo. ¿Qué? Claro, lo que me está diciendo es, estás usando un temporizador y no me dijiste lo más básico que es ni qué tipo de temporizador, ni cuál es tu set point, qué tiempo es. No sé, no te lo dije, entonces lo tengo que configurar. ¿Cómo hago para configurar un temporizador? Bueno, voy al bloque de la bobina, por ejemplo, le doy doble clic y me va a abrir una ventana. Y en esta ventana, si ustedes se fijan, lo primero que me dice es, bueno, acá elegí entre estos 11 tipos de temporizador que tenés. Bueno, ¿cuáles son estos tipos de temporizador que tengo? El primero que aparece es este que se llama al trabajo con comando dice, sí, comando mantenido, que es el on delay. Y lo podemos ver en el dibujito, ¿no? Este dibujito acá te dice, mientras vos mantenés energizada la bobina, T unidades de tiempo más tarde, los contactos asociados cambian de estado. ¿Hasta cuándo? Hasta que desenergizás la bobina. Así es como se lee este diagrama temporal. ¿Eso se entiende? ¿Lo siguen? Sí. Bien. Entonces, supongamos que elijo este, pero todavía no le dije cuánto vale este T. Entonces yo acá le puedo poner la duración y fíjense que también acá le puedo poner la unidad. Perdón. Acá le puedo poner la duración y acá le puedo poner la unidad.
Entonces acá le podría poner, por ejemplo, 3, y en este caso van a ser 3 segundos. Fíjense que ahora cuando yo le dé OK, este ojito rojo de acá va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya configuré ese temporizador. Si yo digo, no era un on delay el que yo quería que hiciera otra cosa, el otro que ustedes conocen es este que es el el C, que es el de reposo, ¿sí? O el off delay, en donde los contactos asociados van a cambiar de estado al mismo tiempo que energizo la bobina, y una vez que yo desenergizo la bobina, T unidades de tiempo después, el contacto asociado cambia de estado, ¿sí? De vuelta, el A es el on delay, el C es el off delay, y en el medio aparecen otros tipos de temporizadores que ustedes pueden utilizar. El primer, que se llama función A minúscula, funciona parecido al on delay, pero en realidad en lugar de mantener energizada la bobina, basta que le dé un pulso para que el temporizador empiece su conteo de tiempo, y T segundos más tarde lo que va a hacer es, o T unidades de tiempo más tarde, va a activar los contactos asociados, y la forma de desactivarse es cuando le dé un pulso a la bobina de reset de ese temporizador, ¿sí? No lo voy a explicar todos porque son un montón, pero lo que les estoy queriendo mostrar es cómo poder leer este tipo de esquemas temporales de cada uno de los temporizadores, ¿de acuerdo? También, lo que voy a hacer es, lo voy a activar con un pulso y va a funcionar durante T segundos. Este puede ser súper útil. Bueno, y así sucesivamente. Este es medio parecido, pero a la desconexión. Te genera un tren de pulsos simétrico, porque mantiene el mismo tiempo encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Lo mismo, pero con pulsos. Hace una función de totalización que está bastante buena. Hace algo medio parecido. Lo que hago es on y off delay en el mismo temporizador. Es una luz intermitente o un tren de pulsos asimétrico. Y este último es un tren de pulsos asimétrico por flanco. ¿Está bien? En general, los que más usamos nosotros van a ser el temporizador A y el temporizador C. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer ahora para mostrarles un ejemplo es mostrarles, por ejemplo, cómo funcionaría con un temporizador off delay. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya lo tengo programado. Voy a ir al modo simulación. Una pregunta, ¿ese dibujito significaba que vos lo apretás cierto tiempo, sigue prendido, se prende cuando lo apretás? Sí. Sigue prendido un cierto tiempo que era ese T y después se apaga. ¿Así se interpreta? Una vez que vos lo desenergizás, un tiempo T después, que yo ahora puse 3 segundos, cambia de estado el contacto asociado, que en este caso, como es un abierto, se va a abrir. ¿Está bien? Ahora igual lo vamos a simular, y si no queda claro, lo explicamos. Acá interesante, así como antes teníamos los paneles de entradas y de salidas, ¿sí? De las salidas y de las entradas, voy a agregar un panel que es este de acá, el del binocular, que lo que hace es me va a mostrar algunas de las variables que yo tengo asociadas. En este caso me va a decir que tengo el temporizador T1, que es un temporizador del tipo al reposo, ¿sí? Off delay. Me va a decir que el valor de preselección o el set point es de 3 segundos. Me va a decir que el valor actual, en este caso, es de 0, porque todavía no se activó. Y esto es para un valor de bloqueo. Y acá acuérdense que también les había dicho que podemos poner siempre comentarios, ¿sí? Ahora cuando volvamos a la otra pantalla, vamos a hablar un poco de los comentarios, que es algo que les ultra recomiendo que usen para sus propios programas, pero que también lo usen cuando hacen un programa, sobre todo para el parcial, para que se entienda y puedan explicar qué es lo que van haciendo en cada parte del programa. ¿Está? Entonces, ¿cómo va a funcionar este programa en particular? Yo le voy a dar al I1 y apenas yo presione el pulsador I1, lo que va a pasar es que se va a energizar este temporizador, esta bobina del temporizador TT1,
y por el tipo de configuración que yo hice para el TT1, como es un on delay, en forma inmediata va a cambiar el estado de sus contactos asociados. En este caso, el contacto asociado T1 que tiene es un normal abierto, entonces se va a cerrar, y como se cierra, va a energizar Q1 y se va a encender esta salida, esta lamparita, ¿sí? Mientras yo lo mantenga apretado. Una vez que yo lo suelte, lo que va a pasar, como es un off delay, lo primero que va a pasar es que se va a desenergizar TT1. Pero este contacto asociado va a tardar en desconectarse. ¿Cuánto? 3 segundos. Entonces, una vez que yo le quite la alimentación a TT1, este va a tardar 3 segundos en cambiar de estado, por lo tanto, Q1 va a quedar activado 3 segundos más después de que yo abrí el pulsador I1. ¿Se entiende? Bien, vamos a simularlo. Pongo en modo run, le doy a I1, fíjense que se energizó de inmediato el Q1, y acá me dice, bueno, el temporizador está acá verde porque está energizado, la preselección es 3, pero todavía no empezó a contar nada, porque esto empieza a contar el valor de tiempo una vez que se desconecta, porque se llama retardo a la desconexión o reposo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que cuando abra I1, van a ver que acá va a empezar a contar hasta 3. Son poquitos segundos, lo voy a contar muy rápido, pero mírenlo. Ahí va, ¿eh? Ahí empezó a contar. ¿Qué puse? Ahí está, a los 3 segundos se abrió. ¿Entiende? Esto es lo que hace, retardo a la desconexión. Así es como funciona el temporizador. Si hiciera retardo a la conexión, obviamente funcionaría, se conectaría 3 segundos después de que yo energicé esa bobina TT1. ¿Va? ¿Se entiende? ¿Preguntas? No, por ahora no. Bien, entonces, ¿está bien si yo quiero simular el de retardo a la conexión si solamente cambio el tipo de temporizador? Vengo acá, le pongo retardo a la conexión y le doy OK. ¿Funciona? Sí, pero lo vas a tener que mantener apretado más tiempo para que se active o no. Muy bien, Gasparcito querido, muy bien. Justamente, o sea, para que el contacto T1 de la línea 2 del temporizador se cierre, como mínimo voy a tener que mantener apretado 3 segundos el I1. ¿Sí? Si lo hago un tiempo más corto, no va a funcionar. ¿Sí? Como yo no le dije que era lo que quería que el sistema haga, podría ser que funcione así, pero para el que no lo vio, vamos a mostrar lo que dijo Gaspar. Fíjense, si yo le doy como un pulso, aprieto y suelto rápido en menos de 3 segundos, no pasa nada. ¿Sí? Empieza a contar porque el temporizador se energiza. Si ustedes miran acá el valor actual mientras yo hago este chiste, ven que empieza a contar. Pero lo suelto antes de que llegue. Entonces, si bien la bobina TT1 está alimentada, el contacto asociado no llega a cerrarse. Ahora sí lo voy a hacer, le voy a dar más de 3 segundos. Y fíjense que cuando llego, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, se cierra y se mantiene energizado. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decido sacarle la alimentación y en forma inmediata se desconecta. ¿Por qué? Porque así es como funciona el temporizador retardo a la conexión. ¿Está? ¿Alguna pregunta de temporizadores? ¿Algo que no se haya entendido? Qué bien, qué alumnado más espectacular que tenemos, Agustín, nos sacamos la grande. Bien. Lo que les decía en los comentarios, acá, en esta parte de acá, si ustedes le dan doble clic, pueden explicar qué está pasando en esta línea, ¿no? No hace falta que ustedes comenten todas las líneas, pero algunas líneas a veces es importante decir para ustedes o para quien va a leer el programa qué es lo que sucede. Entonces acá podría decir, activo el temporizador T1 on delay 5 segundos con el pulsador de marcha. Por ejemplo, yo qué sé. ¿Está? Cosas así.
Y también, otra cosa que habíamos conversado, que le puedo dar al contacto o a cualquiera de los contactos, les puedo poner un comentario, puedo ponerle acá pulsador de marcha. Y esto es clave que lo hagan, porque si no, no sabemos que hay conectado ni uno. ¿Sí? Esto es lo que llamamos la asignación de las entradas al PLC. ¿Sí? Entonces digo, bueno, la entrada de uno voy a conectar el pulsador de marcha PM. ¿Sí? Esto también es clave. Bien. Esto en relación a los temporizadores. Ahora lo que vamos a ver son los contadores. E imaginemos que lo que queremos hacer es contar la cantidad de cosas, no sé, vasos. ¿Ustedes ven mi cámara o no? Mi cámara no se ve más, ¿no? La perdí. Contar la cantidad de algos que pasan por una cinta transportadora. Entonces, ese algo lo voy a contar, por ejemplo, con un sensor de algún tipo, ese sensor de algún tipo lo voy a tener conectado a I2. Entonces, en I2 voy a poner a el sensor XX que cuenta la cantidad de cosas, ¿no? Entonces ahí voy a poner un sensor. Yo lo que quiero hacer es que ese sensor me vaya, por cada pieza que pasa, las vaya contando y que cuando llegue a 9 piezas me diga, listo, terminaste la producción del día. ¿Sí? Un poco vago, ¿sí? A 9 nada más. Entonces, para poder contar esas unidades, lo que voy a usar es esta bobina que se llama C. ¿Está bien? Entonces voy a poner acá una bobina de contaje y por cada vez que que pase una pieza por este sensor, ese contacto se va a cerrar y va a incrementar en una unidad el contador CC1. ¿Está bien? Ahora, lo que tengo que hacer es, una vez que llego a ese valor de set point, a esas 9 unidades, tengo que hacer algo para enterarme, ¿no? Podría ser, por ejemplo, activar una lamparita, ¿sí? Un contacto asociado al CC1, lo que puede hacer es activarme una salida, una lamparita, ¿no? Que me diga, llegaste a las 9, capo. O lo que podría hacer, podría activar una información por display. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo puedo poner acá un bloque de texto asociado a esto mismo, y obviamente lo tengo que programar ese bloque de texto. Entonces vengo acá, le doy doble clic, y acá me aparecen estas opciones que yo le podría poner que me muestre información. Entonces, por ejemplo, le podría poner que me muestre el valor actual o que me muestre la preselección. ¿Sí? Las dos cosas podría poner que me vaya mostrando en el display. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poco más cómo funciona esto. Ahora bien, el ojito rojo me sigue apareciendo. ¿Por qué me está apareciendo el ojito rojo? Antes de apretarlo, ¿a alguno se le ocurre por qué? ¿Hay que poner algo inicial para que cuente o no? Algo inicial como que, Gaspar. No le pusiste hasta cuándo contar, ¿no? No le puse hasta cuánto contar. Muy bien, Marquito. Ponle un 10 a Marquito. Claro, no le puse hasta cuánto contar. No le puse. Entonces lo que tengo que hacer es venir acá de vuelta, darle doble clic y decirle, no voy a poner 9 porque me da un poco de fiaca, voy a poner 4. ¿Está bien? Entonces le voy a poner contar hasta 4. Uy, puta, me sigue poniendo el ojito rojo, no lo puedo creer. A ver qué me dice. Y me dice que no está conectado el reset. ¿Qué me está queriendo decir esto? Me está diciendo, mira, este contador que vos estás usando está buenísimo, va a llegar al valor que vos le pongas, pero así que lo tenés programado, no tenés forma de volverlo a cero, amigo. Entonces, ok, listo. De alguna manera, no sé cuál es la que yo decía en mi programación, a lo mejor necesito volver a cero. Acá voy a inventar y lo voy a poner con un i6, perdón, acá abajo i6, que cuando yo necesite, en el momento que a mí se me cante volverlo a cero, lo voy a resetear. ¿Está bien? Puede ser que no lo presione nunca durante la ejecución del programa. De ahí se me fue el ojito rojo. ¿Está? Entonces vamos a ver cómo funciona esta cosa y mirar cómo aparecen acá
los dos elementos que agregamos en este programa. Aparece el contador con su valor de preselección 4, con su valor actual 0, y aparece también el bloque de texto que en algún momento va a activarse. ¿Cuándo va a activarse? Cuando el valor del contador C1 sea verdadero. Es decir, va a aparecer cuando llega el valor 4. ¿De acuerdo? Y además lo que va a pasar es que se va a encender la Q1, porque fue lo que yo le dije. Bueno, cuando llegues a las 4 unidades, prendete Q1. Entonces, vamos a ver, vamos a poner el modo Hernán de vuelta, y acordémonos que activo con I2, que es como un sensor que me va mirando la cantidad, no sé, de botellas que pasan. Le doy el primer pulso, pasa el valor actual 1, porque pasó la primera botella, le doy el segundo pulso, pasa 2, le doy al tercer pulso, pasa 3, le doy al cuarto pulso, ¡guau! Pasó todo lo que yo quería. Se energizó esta línea, se encendió la salida Q1 y además se activó el bloque de texto que tengo acá. ¿De acuerdo? Esas fueron las dos cosas que pasaron. Ahora fíjense qué es lo que pasa si yo le sigo dando pulsos. Le voy a dar un pulso más, 5, 6, 7, 8, 9. No pasa nada, ¿no? Porque en realidad lo único que estoy haciendo es guardar en el valor de memoria del contador que sigue incrementando los pulsitos. Si yo no tuviera la posibilidad de resetear esto, por ejemplo, y hago una producción de 4 algos y después necesito volver a 0 para volver a contar 4 algos, vaya uno a saber qué, para eso está la función que puse acá abajo del reset. ¿Cómo lo haría con i6? Fíjense que yo le doy a i6, este valor, que el valor actual dice C11, C1 igual a 11, se va a ir directamente a 0. ¿Sí? Y ahora, si vuelvo a incrementar, ahí va a volver a incrementar. Y claro, cuando se fue a 0, todo este contacto C1, que era el que me activaba Q1 y TX1, desaparece, o sea, se desactiva, porque deja de ser verdadero el valor del contador. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que dije más o menos? Bien. Andrés, te hago una consulta. Sí, dime. Si vos tenés apretado I6 y apretás I2, es como no estaría contando nada, ¿no? A ver. Uy, mirá, esto querías hacer. Sí, exactamente. Exacto. De vuelta, una vez más, acá el reset prevalece, en este caso, sobre el valor de cuenta. ¿Sí? El reset es como el que le gana a todos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de contadores? Si querés que se resetee cuando llega a 9, Si querés que se resetee, ¿cuándo? pasa que, claro, no puedes mostrar el 9 si se resetea justo. Pero la idea sería que llegue a 9 y que después se resetee para que empiece a contar de vuelta. ¿Qué pasa, mi querido Toby, si hago esto? ¿Se ve lo que hice? Claro, pero ahí no prevalecería el reset. O sea, a la larga termina el contador, pero no se llega a encender nada porque está el reset activado también. Lo que hace este programa, está buenísimo lo que está diciendo Celina, se parece un poco a lo que quería hacer Toby, que es, bueno, una vez que llego a 4, reseteámelo, ya está. ¿Y acá qué es lo que pasa? Llega a 4 y resetea. Lo que pasa es que ocurre todo tan al mismo tiempo que a lo mejor no me llego a dar ni cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vos qué quisieras hacer exactamente, Tobías? No, era eso. O sea, lo dije mientras le preguntaba igual. Sabía que se iba a resetear y que no ibas a poder mostrarlo. Vamos, Toby, que se bajó el celio, vamos todavía. El único. No, yo también me lo bajé. Bien, exacto, sí, no lo puedes ver. Ahora, depende de qué es lo que quieras hacer y por eso te estaba molestando. A lo mejor si vos lo que querés hacer es que se prenda la luz y el display un segundo y que después se resetee, eso lo podría hacer exactamente usando un temporizador, ¿no? Digo, pongo acá colgando del C1 un temporizador y después que ese mismo temporizador lo que haga es resetear el contador. Podría ser una opción, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Pero bueno, acá siempre la clave, está buenísima la pregunta de Celina,
Pues siempre la clave es, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero ver? Todo lo que ustedes quieren hacer, todo se puede. Lo importante y lo principal, y esto es una de las cosas que yo les mencionaba a varios de ustedes en el proyecto, en el trabajo práctico, es que ustedes no terminan de definir qué es lo que quieren que el sistema haga. Que es normal, porque ustedes no están tan acostumbrados a hacer esto, pero si ustedes primero dan claridad a qué es lo que quieren que el sistema haga, después programarlo, es una papa, porque no es muy difícil la programación. Lo que es difícil es entender exactamente cuál es la secuencia de actividades o de operaciones que ustedes esperan que el sistema haga, ¿sí? Ahora bien, de contadores, nadie me preguntó, por eso me lo voy a preguntar yo mismo a mí y a ustedes, es, bueno, ¿qué pasa si en lugar de contar, quiero descontar? ¿Cómo lo hago? Ya medio que lo dije al principio de la clase, yo ya sé, no es que me olvido que lo dije. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Y el contador no tenía... Sí, el que empieza con D. Tenés que Claro. energizar el D. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver quién se la banca, quién me lo dice. Energizás el D. ¿Qué es energizas el D? De acá, el D, esto es el D, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo lo energizo? ¿Quién está hablando? Santiago. Marco. Ah, Marco, dale, ¿qué hago? Sí, Marquito? puede ser con... Le pones otra entrada que lo que haga es activarte que estás descontando en vez de contando. Claro, ¿cuál, por ejemplo? No sé, pongo la I5, Sí. ¿no? ¿Y cómo funcionaría? Si está energizado DC1, descuento en vez de contar. ¿Cuándo descuenta? Con cada pulso que le dé I5. Ah, no. Si aprieto. Perdón, si energizo C, estando activo D. Ahora sí, ahora sí. Entonces, fíjate, si le doy a el I2, ahí va subiendo, ¿está bien? Llego a mi valor de cuenta, buenísimo. Ahora lo que vos proponés es energizo I5 perdón, activo, presiono I5, energizo DC1 y mientras, esto es importante, presten atención, mientras tengo energizada DC1, si yo le doy un pulso a CC1, ahí va a empezar a descontar. Fíjense que va a pasar de 4 a 3. Por supuesto se va a desactivar porque deja de ser verdadera la condición del contador. Y voy a ir hacia abajo 2, voy a ir hacia abajo 1, voy a ir hacia abajo 0. Y si le doy un pulso más, ¿qué va a pasar? Queda en 0. No cuenta negativo. Queda en 0, no cuenta negativo. Bien, qué grupo más crack de alumnos. ¿Está bien? Esto era lo importante de contadores. No hay más que de esto de contadores. Obviamente me tiró el ojito rojo porque yo le saqué el reset. No sé si se dieron cuenta, le saqué el reset al contador. ¿Está bien? Entonces fíjense que en cada línea que me aparece el contador me dice, che, capo, dale, mirá que te estás olvidando el reset. Bueno, listo. Y una pregunta, ¿ahí por qué tenías que activar en el DS1 y darle clic al I2? ¿Por qué no descuenta con I5? ¿Quién se lo dice al amigo Gaspar? ¿Quién le puede dar esa respuesta? Porque para descontar es como una variable binaria. Si está en 0 va a contar, si está en 1 va a descontar. Entonces tenés que energizar eso para decirle que está descontando. Está buenísimo lo que dijiste, Marcos, y es correcto. Lo que pasa, y te entiendo, Gaspar, es que no te gusta mucho eso. Vos decís, pero puta, dale, ¿por qué no tenés una para que cuente la CS1 con I2 y la DC1 con I5 que directamente descuente? Es porque no está ni prendido el contador, sería, por lo que dijo Marcos. Es porque está diseñado así. Claro. Intuitivamente uno tiende a pensar que si le doy al CC1 cuenta y si le doy al DC1 descuenta. Pero no funciona así. El DC1 lo que hace es me lo pone en modo, como bien explicó Marcos, me lo pone en modo descontar o en modo decremental cuando esa bobina está activada. Punto. No hay más para discutir. Hay que aceptarlo de esta manera. ¿Podría haber una implementación diferente? Obvio que podría haber una implementación diferente, pero esta está hecha de esta manera. ¿Puedo fijar mi valor de reset en un número distinto a 0? Por ejemplo, arranco con 10 y yo cuando llego a 0 le pongo reset y eso me lo vuelve a 10. Si yo quiero un circuito que voy descontando, digamos. O se me toca arrancar de 0. No, el reset lo que hace, te voy a dar esta respuesta. El reset lo que hace es te lleva el valor a 0. Si vos lo que querés hacer es que una vez que llegaste a 0
el contador vaya a 10, habría que programarlo. No sé bien cómo, pero se tiene que poder programar. Ok, pero en esta materia entonces partimos de 0 y de última volvemos a 0, pero no tenemos Absolutamente. reset en otro valor. Okay. No. ¿Pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Cosita? Seguimos adelante. Bueno, lo siguiente que teníamos, que yo les mostré por acá, es un ¿verdad? ¿Cuál era? El comparador de contadores. Como les había dicho, es simplemente un contacto. Es un contacto. Entonces, lo que puedo hacer con ese contacto es ponerlo en cualquier lugar donde vayan los contactos y obviamente lo tengo que programar. ¿Qué es lo que quiero comparar con lo que quiero comparar? Entonces, fíjense que lo que me va a permitir es comparar un valor de un contador, por ejemplo, el contador 1, contra otro contador. Incluso le puedo poner un valor de offset, ¿no? Cuánto difiere uno del otro. Y le puedo poner la función de comparación que quiera. Igual, mayor, mayor igual, distinto, menor, etc. ¿Sí? ¿Para qué me puede servir? Y bueno, yo qué sé, no sé, para lo que ustedes quieran hacer. Puedo hacer una competencia de línea de producción entre la línea de producción de Agustín y la mía, y que se prenda una luz roja cuando mi línea de producción va más rápido que la de Agustín, y que se prenda una verde cuando pasa otra cosa. Yo qué sé, no sé. Cualquier cosa que necesiten para comparar dos contadores. Punto. Nada más que eso. ¿Sí? Y lo que va a pasar es que cuando la condición que ustedes describieron acá es verdadera, cuando esa condición se cumple, lo que va a pasar es que este contacto asociado, ¿sí? En este caso el B1, como es normalmente abierto, se va a cerrar. ¿Sí? Esto funciona todo más o menos igual, no estoy diciendo ningún tipo de genialidad. Se lo dejo para que ustedes lo prueben luego, así avanzamos con lo próximo para ver si podemos terminar 6:30 y ponernos con los proyectos. Entonces, lo siguiente que vamos a ver, que esta sí es re importante, sobre todo en el proyecto porque todos ustedes la van a terminar utilizando, que son los comparadores analógicos. De esto ya habíamos hablado, dijimos que los comparadores analógicos es la forma que tenemos de programar las condiciones o las acciones sobre nuestras entradas analógicas y que siempre van a funcionar como un contacto, es decir, lo que va a hacer es cambiar de estado un contacto, ¿sí? Entonces, igual que en el caso que vimos anterior del comparador entre contadores, el comparador analógico, cuando la condición que yo cree sobre las variables sea verdadera, va a cambiar de estado el contacto del contador. Si es abierto, se cierra. Si es cerrado, se abre. Entonces, fíjense, ¿cómo hago? Le doy doble clic y acá me va a aparecer valor 1 y valor 2, porque para comparar siempre necesito dos cosas. Entonces, puedo comparar, y fíjense acá lo que aparece, las entradas analógicas, que siempre van a ser IB, IC, ID y F con letra minúscula, ¿sí? Por supuesto, para que aparezca la función de comparador analógico recontra importante, que es que cuando ustedes abren el serio, elijan un modelo de serio que tenga entradas que sean analógicas, si no, no te muestra la opción. Y acá podríamos decir, bueno, por ejemplo, tomo la entrada IB, donde tengo conectado un sensor analógico, que podría ser de peso, de temperatura, de humedad, de presión, de nivel, etcétera, 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 de cualquier variable analógica. Y lo que voy a hacer es compararlo, ¿sí?, contra otro valor. Y ese valor que puedo comparar pueden ser dos cosas. Puede ser un valor de referencia, es decir, un valor fijo, o lo puedo comparar contra el valor de otra variable, ¿no?, de otra entrada. Y ahí se parece un poco a la comparación que hicimos recién entre contadores, solo que los contadores son valores discretos, 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de las variables analógicas, son valores que para este caso de este controlador van a variar entre 0 a 10 volts. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos comentado también? Que las variables analógicas pueden estar dentro de distintos estándares. Uno de ellos es el que varía entre 0 a 10 volts con precisión de 1/10,
o podría estar en la norma de la corriente que trabaja con 4 a 20 mA. ¿Sí? Entonces, en este caso, supongamos que vamos a comparar contra un valor de referencia y obviamente lo que necesito saber es ese valor de referencia, cómo se relaciona con la magnitud que yo estoy queriendo comparar. Es decir, si yo estoy midiendo temperatura, por ejemplo, y mi instrumento mide en un rango de 0 a 100 grados centígrados, con un valor en voltios de 0 a 10 volts, necesito conocer cómo se relacionan la tensión y la temperatura. Para eso necesito tener la hoja de datos del proveedor. Necesito entender si esa relación es una relación lineal o tiene una relación con una curva diferente a una lineal, pero suponiendo, en este caso, que tengo una relación lineal y que tengo un rango de 0 a 100 volts para 0 a 10 volts, podría inferir que para 50 grados centígrados tengo 5 volts. ¿Está bien? Estoy haciendo el ejemplo más simple de todos. Entonces, si yo quisiera que para 50 grados centígrados, que equivalen a 5 volts, pase alguna cosa, lo que tengo que poner es esto. Ahora, esa cosa que quiero que pase, ¿cuándo quiero que pase? Quiero que pase cuando es mayor, mayor igual, cuando es igual, cuando es distinto, cuando es menor o cuando es menor igual. Supongamos que quiero que pase cuando es mayor a 50 grados centígrados, voy a poner esta condición, que cuando IB, que es la entrada en la que tengo conectada la entrada analógica del sensor de temperatura, es mayor a 5 volts, esa condición quiero que sea verdadera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo qué sé, no sé, voy a ejecutar, por ejemplo, alguna acción sobre alguna salida. Una se me ocurriría como algo muy básico, no sé, prender un ventilador, ¿no? Si hace más de 50 grados, en algún recinto, yo qué sé, lo que hago es prender un ventilador. Entonces, supongamos que tengo en la salida Q2 conectado el motor de un ventilador, lo que voy a hacer es esto, ¿sí? Voy a borrar todo esto para que no nos confunda, voy a dejar solamente esta línea, en donde digo, cuando la condición del comparador analógico A1 es verdadera, quiero que este contacto del comparador, que no es la variable analógica, es el comparador de la variable analógica, se cierra y accione Q2 que dije que conectaría, supongamos, un ventilador. Entonces, cuando vamos al modo simulación, las entradas digitales, en este caso, no me interesan, las voy a cerrar, porque no tengo entradas digitales, tengo entradas analógicas. ¿Y dónde se representan las entradas analógicas? Acá. ¿Sí? Entonces, lo que me va a aparecer, por supuesto, como es una entrada analógica y está dentro de un continuo, me va a aparecer una regulación, ¿sí? En donde yo lo voy a poder mover de los 0 a los 10 volts, a los 9,9 volts, ¿está bien? Con precisión de una décima, ¿sí? Esto yo estoy moviendo con el mouse. Y fíjense que cuando lo muevo, el valor actual, acá abajo, se va desplazando, ¿sí? Y acá siempre me va a mostrar, como en los casos anteriores, el valor de preselección y el tipo de condición que yo le di a la entrada analógica. Entonces, si me voy al modo run, déjenme que vaya primero a moverme acá para que se vea la línea, ¿sí? Me había quedado en cualquier lado, lo pongo en modo run, fíjense que este comparador analógico está abierto, ¿por qué? Y porque la condición del comparador todavía es falsa, ¿sí? Entonces, para que esta condición sea verdadera, el valor de IB tiene que ser mayor estricto a 5 volts. Entonces, cuando yo me vaya moviendo, fíjense que se mueve el valor actual, y ahí cuando me pasé de 5 volts, me pasé a 5,4, esta condición es verdadera, por lo tanto se cierra el contacto asociado y por lo tanto en este caso se activa la salida Q2, ¿sí? Por supuesto, si bajo, se hace falsa esa condición, se abre el contacto y se apaga el ventilador, ¿sí? En este caso es, si hace más de 50 grados se enciende, si hace menos de 50 grados se abre, punto, ¿sí? Por supuesto, después yo podría hacer combinaciones un poco más interesantes o más complejas. Y algo también importante a tener en cuenta es que sobre la misma entrada analógica podría utilizar distintos comparadores analógicos, ¿sí? No necesito
poner dos sensores de temperatura en el mismo lugar para hacer dos acciones diferentes. Uso el mismo sensor que me está dando la información al controlador, pero utilizo distintas variables analógicas. Perdón, distintos comparadores analógicos. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Gracias, Toby, que me hiciste así una movidita de cabeza que me dice un sí. Bien, me quedan re pocas cosas que las voy a mostrar súper rápido. Una de las que les dije es la función reloj, que es una función que no usamos mucho, muy raro que les aparezca en un examen, pero bastante habitual que aparezca en un proyecto, ¿sí? Sobre todo en esto, ¿no? El sistema de riego de no sé qué, la casa domótica o la fábrica que necesita arrancar sola, entre comillas, a una determinada hora del día. Fíjense que también funciona con un contacto, simplemente es eso. En este caso tengo 8 posibilidades de distintos relojes. Y lo que hago es esto, miren, es tan fácil. Le doy doble clic y cada una de estas funciones reloj funcionan con hasta 4 canales. Y lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo decir que los lunes, martes, miércoles y jueves de 8 de la mañana a, qué sé yo, creo que esto funciona así, a 19, ese contacto se cierre y haga alguna cosa, yo qué sé, no sé, prender las luces de la oficina. Ahora digo, bueno, esto es de lunes a jueves. Los viernes, como trabajo en un lugar súper cool, lo que vamos a hacer los viernes, no, chicos, los viernes vamos a arrancar a las 11 de la mañana y vamos a terminar a las 3 de la tarde. ¿Está? Acá en Europa se está empezando a discutir, ¿viste? Si se hacen semanas de 4 días en lugar de 5. Entonces acá lo que puedo hacer es por cada una de estas tener hasta 4 canales. ¿Cuáles? Los que a mí se me cante. Digo, ¿saben qué pasa? Igualmente los jueves, después pasa algo, no sé, de 20 a 21 porque le prestamos el espacio a no sé qué organización, necesitamos que quede la luz encendida y así sucesivamente. Lo único que va a pasar con esto es que cuando el reloj interno que tiene el controlador, como lo tiene cualquier controlador, cualquier computadora, llega a este horario, este contacto se va a cerrar y va a pasar ¿qué cosa? Bueno, lo que nosotros queremos que suceda. ¿Está bien? Eso es todo. La última, que se las dije, esta es una bobina que lo que hace es retroilumina el display del controlador. Y la última, que es esta, la de invierno-verano, que es un contacto, lo que va a hacer es que en esta ni siquiera le puedo programar nada. Esto hay que mirarlo bien en el manual, yo no me acuerdo, que cuando es estación invierno, este contacto se cierra y mientras es estación verano está abierto, en este caso. Ey, pero otoño y primavera, ¿qué? Bueno, no, se llama otoño, se llama invierno-verano, y se para en 2 mitades del año. ¿Sí? Esto hay que mirarlo en el manual de instrucciones, no lo usamos jamás, pero les explico de qué se trata para que sepan qué es ese botón ahí por si alguno necesita usarlo. Terminé de contarles todos los componentes del Celio, no hay más, estos son todos, del ladder. Entonces, dejo 5 minutos para preguntas, o dudas, o cosas, o comentarios. André. ¿Alguna pregunta, comentario, cosita? ¿Nada? ¿Creen que voy a dejar por mi parte no. Bien. Ahora no se Bueno. me ocurre. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Ahora no se me ocurre. Ok, normal. Bueno, lo importante es que con esto que vimos hasta acá, ya podrían encarar, diría que toda la guía de PLC, toda, obviamente hay algunas cosas que yo todavía no las conté, que la idea es que primero ustedes la intenten y nosotros con Agus seguramente entre la clase que viene y la otra iremos tomando algunos de los ejercicios de cosas que les podemos ir contando, ¿no? Pero la idea es que de acá en más ustedes empiecen a practicar
los ejercicios y la guía de PLC, haciendo los ejercicios en serio y probándolos. Lo bueno que tiene esto es que como uno puede programar y simular, podés ver si funciona como vos querés. Y muchas veces está bueno que vayan probando como de a pedacitos, sobre todo los ejercicios que son más complejos, porque de golpe querés programar, qué sé yo, 30 líneas o 20 líneas y no te sale de golpe. Vayan programándolo de a pedacitos. Agus, ¿algún comentario? ¿Algo que me haya olvidado? No, solo que estoy pensando a ver cómo machear un poco la práctica con todo lo que diste. O sea, me parece que el paneo que se dio de todo el Celio es excelente. Digamos, si el alumnado tiene la práctica del CADESIMU y ahora tiene las herramientas del Celio, creo que puede machear bien. La cuestión es si alguna de las dos cosas faltan. Dicho esto, recomendación, pónganse con todo, ¿no? Porque programación es rodaje, no es tener más o menos algo y después meterlo, porque aparte el tiempo del examen es limitado. Entonces, recomendación, métanse con todo. Probablemente muchas de las cosas que recién dio Andrés, que fueron un montón, no se hayan entendido, hay que practicarlas, hay que masticarlas, tienen que madurar. Así que seguimos con la misma recomendación de la primera clase. Métanse de lleno con los software, ¿no? Sí, re. Bien. Bueno, si no hay preguntas, lo que podemos hacer es aprovechar esta media hora de clase que nos queda para revisar temas de los proyectos del TP. Si te parece, Agus, separamos en dos aulas. No sé si vos podés crear otro Meets. Y bueno, los que están conmigo con el proyecto se quedan acá. Nos organizamos un poquito, vamos viendo de a uno. Como también para avanzar, porque recordemos que para poder rendir el parcial tenemos que tener el trabajo práctico 1 y 2 aprobados. Sé que vienen algunos un poquito más avanzados, otros no tanto. Yo hoy vi algunos de los entregables, no llegué a responderles vía mail, pero bueno, la idea es que lo podamos ver en este espacio de acá. Sí, ahí pasa el link del Meet y un poco en línea de lo que dice Andrés. TP1 y TP2 aprobado para dentro de 2 semanas. Supónganse que podemos acompañar la situación de que el 2 no esté aprobado, que esté algo presentado, pero si el 1 no está cerrado, nosotros tenemos que mandar una lista diciendo quiénes están habilitados y quién no para rendir. La cátedra pide que sea TP2, nosotros probablemente acompañemos a que sea el TP1, pero hasta ahí nomás llega lo que podemos acompañar, ¿se entiende? Bien, ahí pasé el link, me voy al otro. Bien, gracias, Augusto. Nos vemos, hasta luego. Chao, Andrés, muchas gracias. Chao. Chao, Andrés, gracias por todo. Chao, nos vemos. Adiós. Bien, bueno, a ver, esperen. ¿Por dónde empezamos, no? Estoy abriendo las entregas de ustedes. Andrés se está grabando todavía, por si lo querés cortar. Ah, bueno, genial, gracias. Sí. Ya tengo la grabación.